Hay un momento, a veces ocurre tras leer un libro como la Ilíada, en el que uno siente el impulso de salir de la cueva de Platón, descubrir la estructura ilusoria del mundo, desnudar el relato de la meritocracia, del libre albedrío, del amor, incluso del destino. De pronto, todo se vuelve representación, puro teatro, y uno cree haber visto la tramoya, pero nadie sale de la cueva. Quienes sobreviven en el exterior lo hacen pagando el precio de la cordura. Tal vez por eso necesitamos historias como la Ilíada, no para escapar del mundo, sino para mirarlo con otros ojos. A veces pienso que ser padre hoy es como estar en una guerra que no elegiste, pero que tienes que pelear con el corazón. Hace poco releí la Ilíada de Homero. Bueno, no está 100% comprobado, pero bueno, lo dejamos como que es de Homero. Y no quiero explicarla. No soy profesor de historia ni tampoco tengo la capacidad de resumirla. Pero sí quiero compartir algo que me arañó como padre contigo. Quiero compartirlo de verdad. En la mitología griega clásica, y según la Ilíada y otros relatos, la guerra de Troya se desata porque Helena, esposa de Menelao, huye o es raptada, huye por París, príncipe de Troyas. Helena era hija de Zeus y Leda, de una belleza increíble. Esto es el detonante inmediato del conflicto, porque Menelao reclama la devolución de su esposa y como no se la devuelven, pues Agamenón, el líder de los griegos y hermano de Menelao, aprovecha la oportunidad para reunir ejércitos y atacar Troya. Estaba sediento de sangre. Pero la enemistad y tensiones entre Grecia y Troya ya existían, comerciales, políticas, territoriales, y es que Troya estaba en un lugar muy bueno en el mapa, colocado, era un buen punto para el comercio. Por eso el comportamiento de Helena es, en muchos sentidos, el pretexto, la chispa que enciende un conflicto que ya estaba a punto de explotar. La Ilíada es también una historia de dioses que tomaban partido por unos y por otros. Y yo no voy a profundizar en los dioses, no puedo explicar todo el contexto que se necesita. Pero para que te hagas una idea, fueron los dioses quienes hicieron que se conocieran y se enamoraran, Paris y Helena. Cuando comienza la Ilíada, Aquiles, el famoso protagonista, que todo el mundo recordará, ya está en Troya, junto a su ejército, los temidos mirmidones. Ya eligió luchar, sabiendo que no volverá. Este semidios tuvo padres, su madre Tetis y su padre Peleo. Tetis, una diosa del mar, sabía que su hijo estaba destinado a morir joven si iba a la guerra de Troya. Y le ofreció una elección imposible: vivir muchos años, pero ser olvidado, o morir joven, pero ser recordado para siempre. Como madre, intentó protegerlo, incluso desde el nacimiento. En algunas versiones quiso hacerlo inmortal, sumergiéndolo en el río Estigia, agarrándolo del talón. De ahí el famoso talón de Aquiles. Eso es otra historia. Peleo, su padre y rey mortal de una parte de la región de Tesalía, hizo algo muy diferente. No lo detuvo, no lo siguió, no lo empujó, no lo frenó, como si entendiera que hay batallas que un hijo tiene que elegir solo. Y que el papel del padre a veces es dejarlo ir, aunque duela. Confiar en que su hijo sabrá lo que quiere escribir en su historia. Además de Aquiles, como ya he dicho, el protagonista de toda esta historia, hay dos personajes que quiero mencionar y que definen muy bien a los hombres en la actualidad. Uno es Paris, como ya he dicho, el príncipe que provoca la guerra. Este personaje es un personaje pasivo, es escurridizo, se esconde tras su encanto y su deseo. Es que cuando lo recuerdo me hierve, ¿eh? Provoca la guerra por amor. Pues suena bonito, pero no se hace responsable. Prefiere dejar que otros peleen por él. Parece
pero no es lo que parece. Representa al hombre que huye, débil, que se esconde, que busca placer y validación, pero no se planta. Suena por amor, suena muy épico, pero no, es un cobarde. En cambio, Héctor sabe que está condenado, lo sabe, es consciente, sabe que Troya caerá, que morirá, que dejará a su hijo y a su esposa solos. Y aún así, se pone su armadura y pelea. No pelea por gloria, ni por ego. Pelea por su gente, por su país, por su hijo, por su deber. Qué grande, Héctor. Para entender el comportamiento de nuestros héroes, Aquiles y Héctor, para mucha gente Héctor también es su héroe, hay que explicar dos ideas o conceptos. Para los griegos, el concepto de Kleos, el renombre, gloria, fama, no era solo una recompensa, era una forma de eternidad. No creían en una vida después de la muerte como nosotros. Su vida eterna era ser recordado, vivir en las canciones, en las historias, en la memoria de los que vienen después. Pero por eso aquí le actúa como actúa. Él no quiere una vida larga, quiere que su nombre resuene por siempre. Pero Héctor, nuestro otro héroe, representa otra idea, la arete, la virtud, la excelencia de quien cumple su deber. Héctor no busca ser recordado, busca ser justo, ser fuerte, ser un buen padre, un buen hijo, un buen defensor. No quiere fama, quiere paz. Y sin embargo, lo recordamos. Y quizás a la larga es la virtud y no la gloria lo que de verdad permanece. Los griegos no tenían la Biblia, todavía no estaba escrita. No tenían un texto sagrado que les dijera qué estaba bien o mal, cómo eran los dioses o cómo debía vivir un hombre justo. Pero tenían algo que ocupaba ese lugar en su cultura. La Ilíada, por ejemplo, que eran relatos épicos, historias de hombres, de héroes, de dioses. Y ahí aprendían sobre la gloria, sobre el dolor, la furia, la compasión, la muerte, el deber, incluso el destino. Y intentaban explicar muchos conceptos. Quizá eso también nos sirva a nosotros, padres modernos, para mirar ahí dentro y preguntarnos qué clase de hombres y padres queremos ser. Voy a intentar explicar dos escenas del libro. La despedida de Héctor cuando va a luchar con Aquiles. Es una escena que me rompe el alma. Héctor, el gran guerrero troyano, está a punto de salir a luchar contra Aquiles. Es una locura. Antes de enfrentarse a la muerte, se despide de su hijo pequeño. El niño se asusta al verlo con el casco. Su esposa lo observa, intenta contener el llanto. Él se agacha y su hijo no lo reconoce. Entonces Héctor se quita el casco y lo abraza. Lo alza al cielo y pide a los dioses que un día su hijo sea aún más fuerte y valiente que él. Esa imagen, cuando me la imagino, me golpea en el pecho. Porque Héctor sabe que probablemente no volverá, pero no le habla de muerte, le habla de futuro, de esperanza, le transmite fuerza, no llora, no muestra miedo, lo bendice y se va. Que Héctor muere. Algunos dirán que no actuó inteligente, que no actuó bien. Bueno, Héctor es valiente, es honorable, pero también es humano, tiene orgullo, tiene sentido del deber. Sabe que enfrentarse a Aquiles podría ser su final, podría haberse refugiado tras los muros de Troya, que eran impenetrables, podría haber sobrevivido, pero elige luchar, elige no esconderse. Es su forma de amar a su patria, a su país, a su familia, a su hijo, a su mujer y a sí mismo. Incluso su padre, el rey Priamo, le suplica que no lo haga, que no salga, que no luche. Pero Héctor decide morir luchando.
como Aquiles, que eligió la gloria sabiendo que no volvería. Hoy el mundo está lleno de hombres como Paris, pero lo que necesitamos son hombres como Héctor. Y la segunda es muy dura también. La Ilíada no termina con una batalla y con una victoria. La Ilíada termina con algo mucho más brutal. El rey Príamo, padre de Héctor, cruza solo las líneas enemigas y se arrodilla ante Aquiles en su tienda, besa sus manos, viene a pedir el cuerpo de su hijo muerto. No le importa humillarse, no le importa que Aquiles arrastrara a caballo el cadáver de Héctor, ni que la muerte de Patroclo siga ardiendo en su pecho. Príamo se postra y le habla así: acuérdate de tu propio padre, Aquiles. Él también es viejo y quizá llora por ti ahora, tan lejos de casa. Y entonces todo se rompe. La furia de Aquiles, su orgullo, su dolor, todo se deshace frente al llanto de un rey, de un padre. Y ambos lloran. Dos enemigos, dos hombres rotos. Y por un instante, en medio de la guerra, hay humanidad, hay compasión. Y Aquiles devuelve el cuerpo y así termina la Ilíada. No con gloria, no con victoria, sino con un padre llorando a su hijo y un guerrero reencontrándose con su humanidad. Y yo, como padre, a veces quiero ser como Héctor y proteger a mi hijo con mi cuerpo. O como Príamo, capaz de humillarme por amor. A veces soy como Tetis, con miedo de que el mundo le haga daño. Y otras intento ser como Peleo, dejándolo decidir, aunque me duela. Porque ser padre no es imponer, es acompañar, aunque a veces uno tenga el corazón hecho pedazos. Y si esta historia de guerras, dioses y padres antiguos me ha servido para algo, es para recordarme que ser padre también es un acto de valor. Hoy muchos hombres están más cerca de París, huyen del compromiso, del dolor, de la paternidad consciente. Se escudan en que es difícil o que no se sienten listos. Pero necesitamos más Héctores, hombres que, aunque tengan miedo, se mantengan firmes, que aunque el futuro sea incierto, estén presentes, que no vivan por sí mismos, sino por quienes aman. Gracias, de verdad. Gracias por escucharme.